Muy buenos días, Dios bendiga a cada uno de ustedes. La gloria sea para Dios. Bien, David decía que vivía en un banquete continuo. Parece que nosotros vivimos en un concierto continuo. Nos gozamos de siempre cantarle al Señor, de siempre glorificarle. Y bueno, en esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ver en la vida de un personaje que quizás muchos de ustedes lo conocen en el Antiguo Testamento, en la vida de Caleb, un personaje que siempre nos ha inspirado desde pequeños, las enseñanzas que se nos dictaba. Así que vamos a ver esta mañana un poco de la vida de él. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor que nos guíe en este momento. ¿Le parece? Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu maravillosa palabra. Gracias porque estás aquí entre nosotros y hoy quieres hablar a cada uno en particular, quieres hablar a nuestro corazón. Quieres mostrar, Señor, qué podemos aprender de la vida de este personaje, tu siervo tuyo. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder captar cada mensaje, cada palabra que de seguro tienes para nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos al libro de Números en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 13 del libro de Números. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, capítulo 13. Vamos a verlo allí. El versículo 1 vamos a leerlo hasta el 6 para ir viendo un poco el trasfondo de quién se trata, quién es Caleb. Números capítulo 13, versículo 1 nos dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Bien, hasta ahí nos detenemos. El capítulo es extenso y también estaremos viendo en otros capítulos. Haciendo un breve repaso aquí, cómo llegamos hasta este capítulo 13 en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. De seguro Caleb, para este momento ya, recordaba las promesas hechas a su familia, las promesas hechas a su pueblo y también las promesas hechas universalmente. Como ya hemos venido desarrollando en el transcurso de este mes, vemos que hay una promesa universal para todas las familias de la tierra, que empieza en Génesis 3:15, donde Dios promete a los primeros padres que a través de ellos iba a venir una simiente, un Salvador, y esa simiente, pues Pablo va a decir, esa simiente es Cristo. También esta promesa universal se ratifica a Abraham en el capítulo 12, cuando le dice: sal de tu tierra, la tierra que te mostraré, te voy a dar una tierra para que poseas, y bendeciré a todas tus familias, a todos tus descendientes de tu simiente. Pablo una vez más va a decir que esa simiente a la cual se refería era Jesucristo, era un Salvador. La familia de Abraham, conocemos un poquito la familia de Abraham, es un poco complicada, las decisiones que toma, a veces se equivoca, pero tiene un corazón rendido, se arrepiente y continúa. Dios le promete un hijo, ese hijo es Isaac, el cual le pide luego que lo sacrifique, pero bueno, a la vez tiene un par de hijos. Uno de ellos es Jacob, el cual también pasa por diferentes circunstancias, a veces siguiendo equivocadamente el ejemplo paterno, pasa por muchas circunstancias. Su familia crece numerosamente en una tierra llamada Egipto, se hacen numerosos ahí, hasta pasa un buen tiempo. Entonces
están en ese país extranjero, aún no están en la tierra prometida, aún no están heredando la tierra la cual les había jurado el Señor. Entonces son esclavizados ahí mucho tiempo, pero ellos habían estado clamando por un libertador, por un salvador, y Dios en su momento, en su tiempo, envía un libertador que es Moisés. Este lo saca con mano de Dios poderosamente. Pasan el tiempo, ellos reciben palabra del Señor en el monte Sinaí, reciben los 10 mandamientos y muchos preceptos, leyes, tanto familiares, nacionales, legislativas, etcétera. Entonces van por buen camino, Dios sigue haciendo milagros, ellos lo han podido ver, y para este tiempo yo creo que Caleb y todos los personajes, todo el pueblo de Israel, con todo lo que ha visto, uno quizás puede decirse, ¿cómo pueden volver atrás? Imposible de que ellos retrocedan en su caminar con Dios, tanto por la comunicación oral seguramente que habían recibido, como Dios había creado el universo de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa, es decir, de la nada, como Dios había también ejecutado su juicio universal, el diluvio, juicios nacionales, locales, también como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veían ambos aspectos, tanto lo maravilloso, lo poderoso, lo todopoderoso que es Dios, pero también lo severo, también lo justo que es, ejecuta su juicio, lo maravilloso, cómo envía 10 plagas en Egipto, también cómo ellos pueden cruzar en seco y seguros por el mar rojo que él abrió, también cómo Dios había aparecido dando los mandamientos, dando la palabra del Señor. Razones suficientes, ¿verdad?, para seguir creyéndole a Dios, para seguir confiando en Dios. Y eso también quizás nos lleva a pensar en estos momentos. Bueno, Caleb estaba solamente hasta el capítulo 13 de Números, ¿no? Nosotros, teniendo la Biblia completa, conociendo más de Dios, tanto lo que nos cuenta la historia bíblica como la historia extra bíblica, porque Dios es grande, es extenso. Él obra no solamente con su pueblo Israel en el transcurso del tiempo, sino con todas las naciones. Para este tiempo nosotros, en este año, en este mes, podemos decir Dios es maravilloso, Dios es excelente. Como cantábamos a veces, hasta aquí nos ha acompañado Dios, hasta aquí nos ha guiado. Razones muchísimas para no alejarnos de Dios, para tomar buenas decisiones, para creerle. Lo mismo sucedía en aquel entonces. Entonces el capítulo 13 nos habla diciendo que hay una tierra, obviamente la tierra prometida, a la cual se están dirigiendo, pero hay que explorarla. Como decimos a veces, hay que hacer un viaje exploratorio, un viaje misionero exploratorio. Vamos a ver cómo es esa tierra, no para desistir, sino para ver cómo la conquistamos, cómo la alcanzamos, cuál es el camino, a qué nos enfrentamos. Esa era la idea. Entonces Moisés elige a 12 representantes de cada tribu. Son 12 y uno de ellos es Caleb, según el versículo 6 del capítulo 13, él es Caleb. Entonces vamos a ver en el momento en que se dirigen, vamos al versículo 26 del mismo libro. Números 13, 26 en adelante nos dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Note bien, el fruto de la tierra. Versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ojo, note, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Muy bien, leemos hasta ahí y nos dice lo siguiente, que
obedecieron todos ellos, todos fueron enviados, todos volvieron y todos dan razón de que la tierra es buena y que realmente es fructífera. Hay un fruto del cual se puede beneficiar, porque así son las promesas del Señor. Son ricas, son buenas y son verdaderas. Lo que Dios le había prometido a Abraham desde tiempos antiguos, que su descendencia heredaría esta tierra, es verdad. No hay duda alguna. Esto es lo que estaban viendo con sus propios ojos aquellos exploradores, que bien aquí nos dice el título de la Biblia, espías. Eran exploradores, querían saber cómo era la tierra. Tal como lo había prometido Dios, una tierra que fluye leche y miel, así era. El versículo 28 ya nos muestra un poco complicado lo que se está volviendo, más el pueblo. Es como decir, pero es todo lo bueno, es todo lo fructífero, pero, y empiezan los problemas. Cuando empezamos con los peros, a veces empiezan los problemas. Pero habita aquella tierra, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos obviamente no dejan de lado, no se hacen de la vista gorda, como toda persona puede ver, dicen, esto es lo que hay. La tierra que nos has prometido está habitada. ¿Qué tierra nos has prometido entonces? Es una tierra buena, pero hay que hacer un desalojo. ¿Qué más? Las ciudades son muy fortificadas, son muy grandes. Antiguamente las ciudades eran amuralladas, muros muy extensos, muy densos también para poder quizá destruirlos. Y lo que agrava el problema, vimos ahí a los hijos de Anac. En la Biblia, cuando hace mención a los hijos de Anac, se está refiriendo a los gigantes. A los gigantes, pues obviamente más de lo normal, quizás vamos a imaginarnos unos 3, 4 metros, en fin. Pero entonces, ¿cómo vamos a pelear contra ellos? ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? Pero recordemos una vez más lo que Dios viene obrando. Lo que Dios viene obrando desde tiempos antiguos. Cómo Dios los ha sacado de mano fuerte, de mano poderosa, como es en la tierra de Egipto. ¿Quién podía enfrentarse al faraón? Un dictador en toda su magnitud. Y ellos se creían dioses poderosos. Así los veían, no se autoproclamaban, no se autollamaban. Así eran vistos. Imagínense todo un pueblo pensando, creyendo que son dioses. Tampoco osaban hacer una revuelta, tampoco osaban pues hacerle una protesta para sacarlo del gobierno, porque su mente, en su idea ya estaba que son dioses, son poderosos. De ese poderío los había sacado Dios y ahora están enfrentándose a gigantes. Ahora imaginémonos quién es más poderoso, ¿no? Un faraón o un gigante. También lo que Dios viene haciendo, las maravillas, las proezas. Pero hay peros, hay peros. Versículo 29 también nos dice lo siguiente: Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el norte. Y el cananeo, el gentilicio de las personas que habitan Canaán, la tierra prometida, el cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. De seguro ya imaginaban por dónde era el camino. Si avanzamos en el libro de Josué, vamos a ver que ellos cruzan el Jordán. También, en otras palabras, el versículo 29 está diciendo, contra todos ellos hay que enfrentarse. Hay ejércitos, Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, hay que pelear y todo ello. Entonces nos podemos imaginar toda la tensión que están poniendo. En otras palabras están diciendo, esto es imposible, esto es imposible. La tierra ya está habitada, ¿qué más? Las ciudades son difíciles de penetrar, hay gigantes, hay ejércitos, el camino por donde vamos a ir está bloqueado. ¿Cómo vamos a entrar a la tierra prometida? ¿Cómo hubiese sido nuestra reacción, queridos hermanos, en ese momento? ¿Qué hacer en esos momentos? A veces quizás nos pasa esto también en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos promesas de parte del Señor?
¿Cuántos tenemos llamados, metas, sueños, propósitos en el cual hemos descubierto que Dios nos está llamando? Pero llega un momento en que vemos el camino, hacemos el viaje exploratorio o googleamos, como se dice, a ver, aquí me está llamando esto, aquí me está llamando Dios, esto voy a hacer. ¿Cómo se hace? Y decimos quizás las mismas palabras, ¿no? Hay gigantes, hay enemigos, el camino está bloqueado, no se puede ir por ahí. ¿Qué hacer en medio de ello? Pero recordamos anteriormente las promesas que ha hecho Dios. Yo te doy esta palabra, yo te doy este talento, yo te doy este don. Como dice Pablo en Efesios, nos ha dado bendiciones en Cristo Jesús y estas bendiciones están escondidas en Él. Es decir, que no solamente tenemos bendiciones temporales, pasajeras, mientras nos conducimos en la vida cristiana, sino bendiciones eternas. Y Pablo en todas sus cartas hace énfasis en ello de las bendiciones y también habla de las bendiciones futuras, las pone en tiempo presente. Dice, hemos sido glorificados, hemos sido adoptados, hemos sido predestinados. Todo lo pone en tiempo presente, aunque son bendiciones futuras que vamos a heredar. Nos hemos sentado, dice, juntamente con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo. O sea, es tan seguro, es tan enfático que las bendiciones sí o sí vienen. En esta situación se encontraba estos 12 espías, estos 12 exploradores. ¿Qué hacer entonces en ese momento? Parece que los 12, hasta aquí, hasta el versículo 29, en Números 13, 29, parece que todos están hablando la misma manera, ¿verdad? Imagínense la reacción de Moisés, imagínense la reacción del pueblo. Envía espías, vienen los 12 espías, todos dicen lo mismo, y entonces se dice, ¿a qué los envié, no? ¿Y ahora qué hago? He enviado los mejores de cada tribu y me traen el mismo informe, todos tienen el mismo temor, todos tienen la misma duda. Pongámonos en el lugar de Moisés, que ha sido llamado para liderar a este pueblo. ¿Y ahora qué hago? Y lo que Dios me dijo que los envíe a ellos, Dios me dijo que hay una tierra prometida, Dios me dijo esto, Dios me dijo que sí era posible, y ahora todos me dicen, enviado los más fuertes, los más valientes, y ahora me dicen todos el mismo informe. ¿Qué hago? Quizás se pudo decir a sí mismo. El pueblo también, imagínense, escuchando, porque esto era un informe público, por los versículos que ya vamos a ver en adelante. Este es un informe público. Es como cuando a veces invitamos misioneros, ¿no? Que vienen de otros países y nos traen un informe, ¿no? Y nos lo comunican. ¿Qué pasaría, no? Si el informe fuera distinto. Hermanos, no se puede. No se puede. Hermanos, allá torturan, allá matan, allá no escuchan, no, imposible evangelizarles a ellos, imposible, no se puede. Pero, ¿cómo sería nuestra reacción, verdad? ¿Cómo sería nuestra sorpresa? Pero Dios nos ha dicho que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio. Pero Dios nos ha dicho que en Romanos 1, 16, 17, 18, que solamente el evangelio es lo único que funciona para salvar al mundo. ¿Y qué? ¿Esto es mentira? Entonces, ¿qué pasó? Quizás la misma reacción tenía el pueblo. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Volvemos a Egipto? Pero hemos sido esclavos ahí. Pero ocurre algo distinto, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Hizo callar. A ver, silencio todos, por favor, préstenme su atención.
Eso es lo que está diciendo Caleb. Ya hemos escuchado a mis 11 compañeros que tienen el mismo pensamiento, la misma reacción, la misma percepción, pero no se confundan, no es como parece. Tranquilos. ¿Qué dice Caleb? Subamos pronto, porque más podremos nosotros que ellos. Pocas palabras, pero cuánta convicción. ¿Qué es lo que vemos entonces en la vida de Caleb en este versículo, si queremos profundizarlo? Es un hombre que tenía fe. Es un hombre que tenía bastante fe. Había visto el obrar de Dios en el transcurso de la historia y en el transcurso, bueno, de la historia universal, porque de seguro no era ajeno desde el principio de los tiempos lo que Dios venía haciendo y también lo que venía haciendo en el pueblo. Caleb está diciendo, si yo he visto a Dios torcer, doblegar el brazo más fuerte de Faraón, ¿por qué no puede hacerlo lo mismo con los gigantes? Si yo he visto, o me han contado, porque bueno, pasan generaciones, que Dios envió desde los cielos las plagas sobre la tierra de Egipto, ¿acaso no puede enviar plagas también sobre nuestros enemigos, sobre el Jebuseo, el Amorreo, el Eteo? Eso es creer. Aquel impetuoso mar imposible de cruzar, Dios lo abrió en dos y cruzamos en seco. Ahora, ¿qué es un río? ¿Acaso Dios no puede, si secó un mar, abrió camino en el mar, acaso no puede abrir un río, no puede abrir camino en medio del río y despistar aquel río que está bloqueado junto con ejércitos? Él creía eso, de seguro que creía, porque dice, sí podemos, y ni siquiera dice cómo va a hacerlo, porque simplemente está confiando en Dios. ¿Qué más podemos ver en la vida de Caleb? Vemos discernimiento. Él está discerniendo entre la mentira y la verdad. Él está discerniendo. Ellos están pensando de esa manera, mis compañeros están pensando así, pero no siempre las mayorías tienen la razón. Si hubiese sido una elección democrática, ¿quién hubiesen ganado? Sus compañeros, los 11. No se puede, por mayoría de votos, no se puede conquistar aquella tierra, no se puede obtener la promesa de Dios, no se puede, imposible. Bien, la sesión ha terminado, hasta nuevo aviso, vamos a ver, mayoría ganado. La mayoría de curules gana, ¿verdad? Pero no es así, no siempre la voz del pueblo, no siempre, porque a veces, bueno, el clamor de Dios coincide con la voluntad de Dios, pero no siempre la voz de Dios es la voz del pueblo, no siempre la voz de las mayorías va con la voluntad de Dios. Aquí vemos estos 11 que eran mayoría, dijeron, no se puede. Pero vemos tan solo uno que sí le creyó a Dios y este tiene la iniciativa y dice, sí se puede, sí se puede. ¿Por qué digo que a veces la voz del pueblo coincide con la voz de Dios? Porque bueno, Éxodo nos cuenta las palabras de Dios cuando dice, he escuchado a mi pueblo orar que los saque de la esclavitud, que los saque de esta tierra. El pueblo al unísono oraba. Entonces coincidía con la voluntad de Dios, porque Dios creó al hombre para que disfrute la libertad, para que señoree sobre la tierra, para que se fructifique, para que se expanda. Y bueno, en Egipto habían estado reprimidos y todo ello, y no era de seguro la voluntad de Dios. Quizás temporalmente para darles una lección, porque tenía un propósito que estaba entretejiendo, pero no siempre es así. Versículos en adelante, versículos 31, números 31 nos dice lo siguiente: mas los jóvenes que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien, eso es lo que ratifican. Una vez más hace énfasis en ello. Aquí, después de la iniciativa de Caleb, se esperase que lo siguiesen, pero ellos vuelven a decir, no se puede. En otras palabras, lo que le están diciendo a la congregación, también, hey, un momento por favor, no hemos dado el informe completo, vamos a hacerlo más detallado, para que me entiendan cómo son los gigantes. Nosotros ante ellos somos como langostas. ¿Aún quieren seguir? ¿Aún quieren ir adelante? Con todos los detalles, con todo esto. Bueno, vemos entonces, ahí podemos vernos la reacción de los espías, la reacción de Caleb. Entonces, ¿qué dice la congregación? Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la mayoría, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. Bueno, están con exclamación, gritando. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces la congregación estaba escuchando atentamente ambas posturas, ambos informes, ambas percepciones. No digo de grupos, porque Caleb estaba solo. Caleb no tenía grupo, no tenía seguidores. Y de estos líderes que Dios levanta en el transcurso de la historia bíblica hay muchos. Inicialmente el ministerio no es tan atractivo, como vemos también, solamente por mencionarlo, en la historia y ministerio de Jeremías. Le dice Dios y le anticipa, ¿no? Te levanto por profeta a las naciones, ve y da este mensaje a mi pueblo, aunque sé que no te van a oír, pero anda, ¿no? Y así realmente fue, ¿no? Un profeta que se lamentaba mucho en su vida solitaria, dando un mensaje que nadie le creía. La mayoría iba tras el pecado, tras la idolatría, pero no iba tras el mensaje de Dios que él estaba proclamando. Lo mismo parece que le está pasando a Caleb. Lo mismo parece que le está pasando también ¿a quién? A Moisés. No solamente los 11 espías lo hicieron quedar mal, quizás vamos a decirlo así, frente a la congregación, sino que la misma congregación le da la espalda. ¿Cuántos conocemos quizás historias parecidas? Aquella congregación que salió gozosa de la esclavitud, que salió gozoso de esa vida reprimida, encarcelada, ahora ¿qué cosa quiere? Volver. ¿Cuál quizás es la oración de un prisionero, de un esclavo? Tener la libertad. Quizás nunca dice quiero volver ahí, ¿no? Pero imagínense cómo es el corazón del hombre, rebelde, desconfiado, incrédulo. Quiere volver. Quizás pasa también esto en nuestras vidas, y si no lo ha pasado, Dios nos libre que vuelva a pasar. ¿Cuántos recuerdan el momento de su conversión en que oraban, se inclinaban, quizás con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón al Señor, diciendo gracias Señor por darme tu palabra, perdóname, he estado viviendo una vida de pecado, una vida de esclavitud, arrasada por el pecado, una vida destruida por el pecado. Señor, perdóname, y se siente, y uno recibe, cree por la palabra que está siendo perdonado, está siendo salvo, y empieza la vida
cristiana, gozosa, descubriendo cada aspecto de la vida cristiana, como un bebé recién nacido, que todo le asombra, todo se divierte, todo quiere tocarlo, todo quiere verlo, todo quiere palparlo, todo quiere percibirlo con los sentidos. Gozoso, porque bueno, esa es la descripción que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la vida del creyente, que es como un bebé, que no debe quedarse obviamente así, sino que está creciendo, disfrutando y madurando. Entonces, pero llega un momento, pasa la vida cristiana, pasa el tiempo en el transcurrir de nuestra vida, y como que queremos volver, porque algo no nos salió mal, porque algo no nos salió bien. Esta promesa, esta oración que le hice a Dios, Dios me dijo que no, o todavía no me contesta, no sé si sí, no sé si no. Ahora que soy creyente, descubro que tengo más tentaciones, que hay más pecado por delante al cual debo enfrentarme, al cual lo llamamos gigantes. ¿Cuántos pecados que tenemos que derrotar? ¿Cuántos pecados que se nos presentan día a día? Pecados o tentaciones que ni siquiera tenemos que ir en busca de ellos, sino que están a la vista de nuestros ojos, en la familia, en la casa, en nuestra casa, en nuestro cuarto, cuando salimos a la calle, cuando prendemos la televisión. El pecado está a la puerta. ¿Cuál es nuestra reacción ahí? La reacción de los 11 espías, la reacción de la congregación. No se puede vivir la vida cristiana, no se puede esperar, para los jóvenes, porque somos jóvenes, no se puede esperar hasta el matrimonio, no se puede vivir de esa manera. Los gigantes son grandes, los enemigos son numerosos, el camino está bloqueado. Volvamos a Egipto, volvamos a nuestra vida pasada, volvamos al pecado, volvamos a donde estuve antes. Dios nos libre de hacer ello. Pero lamentablemente muchos volvieron. Si miramos a nuestro costado, si miramos nuestras bancas, hay muchos que ya no están entre nosotros. Hay muchos jóvenes, muchos niños también, muchos adolescentes, muchos ancianos, personas de toda la edad, que parecían que estaban en la vida cristiana, pero hoy ya no están entre nosotros, porque descubrieron que no se puede. El camino está bloqueado, que hay gigantes, que no se puede conquistar, que no se puede obtener las promesas de Dios. Una mentira del enemigo, una mentira del diablo, porque no es así. Porque Dios lo que promete lo cumple. Las pruebas temporales no son eternas, son parte del camino. Si hemos llegado, queridos hermanos, hasta aquí, hasta este año 2023, es porque creemos que Dios sí cumple, que las promesas sí se pueden alcanzar, que la vida cristiana sí se puede seguir. Entonces, sigamos en ello. Pero ¿cuál es la reacción de Moisés? ¿Cuál es la reacción nuestra? Que estamos perseverando, que tenemos un llamado de Dios, que estamos sirviendo en un ministerio. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles, complicadas? Versículo 5, Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, delante de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Perdón. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, qué consuelo, ¿verdad? Las palabras de Dios. ¿Qué dice Dios en medio de todo esto? ¿Hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Asombroso, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando se presentan situaciones difíciles? Viene el tiempo de la exhortación, viene el tiempo de la paciencia. Moisés tenía, hasta aquí, hasta los versículos que hemos leído, toda la autoridad, quizás en algún sentido, para reclamar un juicio sobre ellos. Era como un profeta, para reclamar juicio para este pueblo rebelde, pero en su esfuerzo de su ministerio intenta hacerlos entrar en razón y dice, sí se puede, junto a Caleb, ahí están, sí se puede. Los gigantes no nos van a tragar vivos, nosotros los tragaremos a ellos. Qué palabras, ¿no? Qué palabras motivadoras, ¿no? Nosotros vamos a tragarnos a los gigantes, no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Pero no pasa nada. Frente a las palabras de ánimo, frente a las palabras seguras, viendo esa convicción, imagínense todo el pueblo, viendo esa convicción de Caleb, esa convicción de Moisés, quizás el pueblo más incrédulo, más rebelde, cambia de parecer, ¿no? No, este sí está seguro. Este líder está seguro de que Dios lo ha llamado. Este líder está seguro que tiene palabra de Dios. Este líder le cree a Dios. Sigámoslo. No sé a dónde nos lleva, pero sigámoslo. Quizás el mismo ejemplo de Sara, ¿no? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? No sé a dónde. Lleva a tu esposa, y su esposa imaginándose, ¿a dónde vamos? No sé, sígueme, ¿no? Pero yo lo sigo a este hombre, ¿no? Dice que Dios le ha hablado y yo lo sigo a donde me lleve, ¿no? Porque hay convicción, porque hay seguridad, porque hay compromiso. Pero quizás aquí está viendo el pueblo lo mismo, está viendo una convicción tremenda en Caleb, en Moisés, en Aarón. Se suma aquí el sacerdote Aarón de la tribu de Leví. Vamos a decir que Moisés está con su gabinete más asombroso, más decidido, con el líder religioso ahí. A veces cuando hay casos extremos, lo que hacen las autoridades es llamar a una autoridad religiosa, ¿verdad? Para que apacigüe las cosas, para que haya más credibilidad, ¿no? Aquí Moisés está dando el ejemplo a las futuras generaciones de lo que se hace. Está junto a Aarón, el sacerdote, está al decidido Caleb, al esforzado, jovencito, pero todavía no, dice, no le creen todavía. Y a veces, queridos hermanos, es lamentable, pero nuestra rebeldía puede ser la última rebeldía. A veces decimos que sí, bueno, Dios es Dios de oportunidades, Dios es tardo para airarse, grande en misericordia, detiene su justicia, detiene su castigo para que el hombre se arrepienta, retrasa su venida, no porque Dios tarda sus promesas, sino para que las personas se arrepientan. Pero a veces nuestra rebeldía puede ser la última en la que estemos. Vemos el pueblo rebelde
en cada momento, y quizás ellos pensaban que Dios les daría otro líder, como ya lo vemos en los versículos anteriores. Nos dice: danos otro, levantemos otro, versículo 4, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Lo que están diciendo es: no queremos a Moisés, no queremos a Caleb, no queremos a Aarón, queremos otro líder. Ellos siguen rebelándose y también querrían apedrearlos. Capítulo 14, versículo 10. Su última rebeldía. ¿Por qué? Porque ya no había oportunidad. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué pasó? Quizás ellos pensaban que podían vivir la vida cristiana de esa manera, desconfiando de la promesa de Dios, no haciendo caso a los líderes que tenían, que Dios les había puesto, desconfiando de sus promesas, queriendo apedrear a los siervos de Dios, no creyéndoles. Pero esa fue la última vez, esa fue la última rebeldía que experimentó el pueblo, porque esa generación, por la historia bíblica lo vemos, toda esa generación murió en el desierto. Murió en el desierto. Como castigo de Dios, no entraron a la tierra prometida. Toda esa generación de 20 años en adelante murieron. De 20 años hacia atrás perseveraron la vida. La Biblia nos lo va a decir de eso. Pero de esa generación de 20 años en adelante, ¿a quiénes libró Dios? A Caleb, Josué. Bueno, vemos también que Moisés continúa, ¿no? Moisés y todo su equipo ministerial continúa. Aunque la Biblia dice que solamente libra a Caleb y a Josué, pero vemos que en el transcurso del peregrinaje aún continúa Moisés, pero él también va a cometer algunos pecados que también le impiden entrar a la tierra prometida. Pero la idea va que no entraron la demás generación. Pero ¿qué dice Dios de Caleb? ¿Qué dice Dios de Caleb? Vemos el obrar de Dios, la justicia de Dios para cada persona. A cada uno le da lo suyo. Al pueblo rebelde no vas a entrar, no porque no sea fiel a mi promesa, sino porque tu corazón no está arrepentido, tu corazón aún es rebelde por las muchas oportunidades que te he dado, pero no. Pero ¿qué dice Dios del siervo Caleb? Números 14, 20. Bueno, antes de ir al 20, los versículos anteriores, Dios iba a castigar, y lo hizo, por cierto, y Moisés sigue intercediendo por ellos, pero esta oración ya no es escuchada porque el juicio ya está decretado. No hay vuelta atrás. Pero vamos a ver qué dice Dios de Caleb. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24, otro pero que lo cambia todo. A veces hay pero para bueno y para malo. Bien. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, o sea, donde la exploró antes, donde hizo su viaje exploratorio, y su descendencia la tendrá en posesión de ella. ¿Cuántos creemos en ese Dios? Amén. Está Dios respondiendo a la oración de Moisés. Versículos anteriores, él suplica que lo perdone al pueblo, que así es rebelde, que le tenga paciencia, que le dé otra oportunidad más, como Dios es Dios de oportunidades. Dice Dios, no, ya son 10 veces ya, es mucho ya. Bueno, a veces Dios da más, ¿no? Pero bueno, que entendamos el obrar de Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Él es misericordioso y bueno, también es soberano. ¿En cuántas oportunidades vamos nosotros? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Ya superamos las 10? Más, ¿no? Bueno, Dios es misericordioso, Dios es más bueno con nosotros, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado de rebelarnos contra Dios, de pecar contra Dios, de insistir en el pecado, de insistir en lo que Dios no le gusta, no le agrada. Mucho cuidado. Pero mire las palabras asombrosas con las que se refiere a Caleb. Mi siervo. Las mismas palabras que se da de bienvenida cuando entremos en el cielo. Bien hecho, siervo. Entra al gozo de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso que Dios nos califique de esa manera y que no sea una autocalificación nuestra. Y las bendiciones y la promesa se ratifica a Caleb. Es como que si la historia, es como si la generación directa, aunque es de esa manera, aunque la Biblia no lo cuenta, pero es como si Dios estuviese diciendo: yo soy el Dios de Caleb, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Por fe, por obediencia. Qué maravilloso. Pasar a la fila, a la vitrina de los hombres fieles, de los hombres temerosos de Dios, de los hombres que sí le creen a Dios. ¿Cuál es el futuro de Caleb? Vamos a Josué capítulo 14. Josué, el compañero de Caleb, también influye mucho de quién queremos aprender, de la mano con quién queremos caminar. Eso trae bastante bendición también. A ver, ¿dónde lo encontramos? Josué capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer en adelante. Vamos a leerlo desde el 6. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el 6 mejor. Josué capítulo 14. Y los hijos de Judá, a la cual pertenecía Caleb, ¿okay? Recordemos que Caleb es de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Caleb le está recordando a Moisés Números 14, 24, ¿verdad? Mi siervo Caleb va a heredar la tierra que pisó la planta de su pie, esa la va a heredar. Donde fue a hacer el viaje exploratorio, la va a heredar. Así que acuérdate, Moisés. Obviamente Moisés da la posta a Josué, y Josué tiene que tener presente eso, que cierto territorio, que cierta promesa es para Caleb. Lo que le está diciendo: mira, acuérdate del libro de Números, acuérdate de ese versículo, vamos a decirlo de esa manera. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra,
y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir a entrar. Bien. Acuérdate, Caleb, bueno, ahora dice Caleb, ahora hay un nuevo gobierno, un nuevo pastor, vamos a decirlo, un nuevo guía. Acuérdate de lo que pasó anteriormente con Moisés. Hay una promesa, hay una tierra para mí, por bendición, por promesa de Dios. Y antes que Josué le diga, o quizás alguno le sugiera, pero hay que conquistar todavía esa tierra, porque recordemos que Josué cuenta el transcurso de las conquistas. Llegan a la tierra, pero no todo el territorio lo conquistan al mismo tiempo, sino que van conquistando ciudad por ciudad y todo ello. Hay justo la tierra también que se le había prometido a Caleb, falta conquistarla. Y él dice, no dice soy un anciano, ¿no? Nosotros así lo percibimos. Pero él dice, tengo 80 años, hace 40 años, pues eso es lo que está parafraseando él, ¿no? Hace 40 años era un jovencito, era un joven de 40 años y tenía fuerza, tenía iniciativa, tenía la fuerza para la guerra, no le tenía no le tenía miedo a nada. Yo solamente seguía a Dios, porque así es lo que está diciendo. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Eso era lo que creía Caleb. Yo simplemente seguía a Dios. No sé lo que venía, no sé lo que estaba por delante, aunque en un momento lo descubrí, pero yo seguía a Dios. Noé siguió a Dios. No hay lluvia, pero voy a construir un arca porque va a llover. Yo solamente seguía a Dios. Abraham, el ejemplo que lo repetimos siempre, vete de tu tierra, sígueme. Él solamente lo seguía a Dios. No sabía dónde lo estaba llevando, pero él lo seguía. Al parecer Caleb le pasaba lo mismo. Viendo ciudades fortificadas, amuralladas, con guerreros por todos lados, caminos bloqueados, gigantes bien parados y todo ello que querían tragarlos vivos. Yo solamente seguía a Dios. Si voy de la mano con Dios, no importa si hay gigantes, si hay tropiezos, si hay tentaciones, si hay pecado por delante. Esa debe ser también nuestra actitud, nuestra resolución. Sigamos a Dios, queridos hermanos. Empezamos este camino desde que decidimos seguir, al mismo camino encarnado, Jesucristo. Simplemente caminemos con Él. Él sabe que hay pecado, Él sabe que hay tentaciones, Él sabe que hay pruebas, Él sabe que hay días difíciles, sin importar en la situación, en la condición que nos encontremos. Si estás sirviendo al Señor, te vas a enfrentar frente a personas que tienen estas características de este pueblo: rebelde, que no escucha, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere someterse al liderazgo, que no quiere someterse a los ancianos de la iglesia, que no quiere saber nada del orden que ha establecido Dios, no quiere saber de la palabra del Señor, no quiere saber de la promesa. Sea en el grupo en el que nos encontremos o a lo que vamos, sigamos a Dios. Porque eso también habla de cómo queremos terminar nuestros días. Y termino con estos 3 versículos siguientes. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día,
porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Y por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido, subraye, seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Así terminó sus días, aunque no lo dicen, no estamos hablando de la muerte de Caleb, pero vamos a adelantarnos. Las bendiciones del Señor, ¿en qué año las encontramos? ¿A qué edad de nuestra vida? Quizás no sea importante, no me malinterprete, quizás no sea tan importante la bendición material, sino caminar con Dios todos los días de nuestra vida, caminar de la mano con Él. De alguna manera, Él recibe una bendición tardía, no por sus malas decisiones, sino por la consecuencia de las malas decisiones que tomaron otros, porque pudieron llegar antes a la tierra prometida. Por Caleb no había problema. Si el camino tardaba un mes, como ya se ha estudiado y algunos sugieren quizás unas 3 semanas o un mes o 3 meses para llegar a la tierra prometida, pero tardó más de 40 años. Quizás para él no era problema llegar rápido o llegar tarde, sino llegar caminando ¿con quién? Caminando con Dios. Esa promesa por la cual estamos orando, esa lucha que le estamos diciendo a Dios, sácame de esta lucha, esas bendiciones, esas promesas, esos sueños, esos talentos, esos anhelos, lo importante, sigamos caminando con Dios. Dios sabe en qué momento va a venir, Dios sabe en qué momento lo va a cumplir, Dios sabe en qué momento vas a pisar esa tierra por lo cual estás orando, por lo cual estás pidiendo. Pero lo importante es caminar con Dios, seguir a Dios, seguir en obediencia. Muchos estaban siguiendo a Dios, pero estaban siguiendo en rebeldía, aunque no, según la Biblia no aplica el término no seguir, porque seguir es una entrega total. Y Jesús hace esos llamados también, ¿no? Sígueme. Y seguir a Jesús significaba renunciar todo, ¿no? Y seguirlo completamente. ¿De qué manera estamos siguiendo a Dios? ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? Caminemos junto con Dios, tal como lo hizo Caleb, que hasta hoy nos inspira a seguir. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Agradezcámosle por este momento. Gracias a nuestro buen Dios por tu palabra. Gracias porque a través de los maravillosos ejemplos nos enseñas que sí se puede heredar tus promesas, sí se puede cumplir, Señor. Nos enseñas a través de la vida de este personaje que ante la adversidad, que ante el mundo difícil, ante el mundo convulso, sí se puede obtener la victoria sobre el pecado, sí se puede obtener la victoria aunque todo el mundo esté en contra nuestra. Sí se puede obedecer a Dios aunque las mayorías digan que no, aunque un pueblo entero, aunque ejércitos acampen contra nosotros. Si hay solamente una persona que le cree a Dios, sí se puede. Queremos ser, después de Jesús, quizás como este personaje, Caleb, que seguía a Dios y le fue bien. Porque Dios es justo, Dios es bueno, Dios bendice, Dios es benevolente. Queremos, Señor, seguirte en el transcurso de nuestra vida y que no sea nuestro servicio, nuestro seguimiento, no sea
nuestra vida espiritual según nuestra edad. Que la fuerza que tenemos a esta edad no mengue, no decrezca, sino que se multiplique, sea más grande, que al transcurrir de los años, aunque como bien dice Pablo, nuestro cuerpo se va desfalleciendo, pero nuestro espíritu se va vivificando, que tengamos un espíritu fuerte, un espíritu dispuesto, un espíritu disponible para seguirte en todo momento, a toda edad, a todo lugar, en todo terreno, en toda circunstancia. ¿Cuántos le dicen a Dios esta mañana: quiero seguirte? Simplemente, Señor, quiero seguirte, porque si voy contigo, me irá bien. Si voy contigo, los gigantes se van a ver como langostas. Si camino en tus hombros, puedo ver cuán grande he llegado, a cuán grande nivel he llegado. Nos recuerda, Señor, que debemos estar a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Esa es la medida, esa es la plenitud a la que debemos llegar. Haznoslo recordar siempre. Si alguno de nosotros, Dios no lo quiera, pero si lo hubiese aquí hoy, esta mañana, estamos en rebeldía contra Dios, estamos en desobediencia contra Dios, querido hermano, querida hermana, es el momento. Pídele perdón al Señor. El pueblo de Israel lo había irritado a Dios 10 veces y ya no hubo una 11ª oportunidad. Era la última. Pídele perdón al Señor. Puede ser la última. Pídele perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él simplemente quiere perdonar. No importa en qué hemos caído, en qué hemos pecado, Él perdona. Y si no creemos este versículo, pidámosle perdón por no creer este versículo de que tú eres justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad, porque es tu palabra. Pídele perdón al Señor. Tú sabes en qué estás fallando, en qué te has equivocado. Tú lo sabes. Ahí entre tú y Dios. Amada iglesia, sigue orando al Señor, síguele pidiendo perdón al Señor. Y a ti, querido amigo que nos visitas hoy por primera, segunda, tercera vez, y a los amigos que también nos ven a través del internet, Dios te ama. Dios quiere perdonarte. Mira a Dios cuántas oportunidades ha dado y sigue dando. ¿Cuántos quieren hoy recibir el perdón del Señor? Dile al Señor: perdóname, límpiame. Dile con tus propias palabras o repitiendo después de mí: Señor, he descubierto que tú eres celoso, he descubierto que tú eres severo, pero también misericordioso, que quieres perdonar. Perdóname de toda esta vida de pecado, perdona toda esta vida de iniquidad. Hoy me arrepiento, hoy te entrego mi vida. Perdóname, por favor, límpiame de mis pecados. Quiero ser limpio, quiero heredar tu promesa, no una promesa terrenal, sino una promesa eterna, una vida eterna a tu lado, una vida que no tiene fin. Quiero vivir contigo por la eternidad. Perdóname. ¿Habrá alguien así en este lugar? Con toda confianza le pido que alce su mano. Queremos acercarnos a usted para ayudarle. Con toda confianza, nadie está viendo. Alce y baje su mano, alguna dama, algún caballero. Hoy es el momento, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que nos sigue también a través del internet, ahí donde estás, comunícate con nosotros, queremos ayudarte, escríbenos, queremos aconsejarte, queremos ayudarte en esta decisión si la has tomado.
Gracias te damos, nuestro buen Dios, por lo maravilloso que eres. Gracias porque nos amas profundamente y bendices al siervo fiel. Ayúdanos, Señor, día tras día a seguirte, a adorarte, a glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.